El Tercer Reich fue una de las potencias militares más imponentes de la historia, con un arsenal variado e innovador que estuvo a punto de darles la victoria en la contienda mundial. Afortunadamente, ni toda la ciencia alemana fue suficiente para vencer al bando aliado, por lo que hoy en día podemos analizar con ojos curiosos algunas de las joyas destructivas de la Alemania nazi. Entre ese interminable inventario hay una pieza tan icónica como brutal, la MG-42. Con un apodo tan contundente como la motosierra de Hitler, parece que no queda demasiado por explicar sobre la reputación y el poder ofensivo que proporcionaba esta ametralladora. Pero en esta nueva entrega de Historia Militar, te proponemos contextualizar realmente qué tan efectiva es la plataforma y por qué sigue vigente pese a tener más de 80 años de servicio sobre sus espaldas. Acompáñanos en este apasionante viaje al pasado. Te advertimos que las cosas van a ponerse ruidosas. En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, una empresa alemana fue encargada con el duro trabajo de mejorar la ametralladora MG-34, para así poder afrontar los nuevos desafíos bélicos que presentaba el conflicto. La idea no era hacer tabula rasa y descartar todos los avances de la ingeniería nazi, sino más bien actualizar y simplificar la que ya funcionaba bien. El problema no radicaba en el funcionamiento, sino en el costoso proceso de producción y el refinamiento excesivo de los sistemas de disparo. Para el nuevo diseño, el sistema interno era aún de retroceso corto, como la MG-34, pero el sistema de cerrojo era un diseño originalmente patentado por un armero polaco. En lugar de numerosas piezas individuales, se optó por emplear grandes porciones de metal estampado con pocas partes móviles. Así fue que surgió el primer prototipo funcional con un lote de unas 1.500 unidades designadas como MG-34-41, la cual fue probada en ensayos de combate en ese año que le daba nombre. Una vez comprobadas sus impresionantes capacidades, el armamento fue oficialmente aceptado en 1942, recibiendo el nombre histórico de MG-42. Había nacido la infame motosierra de Hitler, una de las ametralladoras más poderosas jamás puestas en servicio. A continuación, puedes oírla rugir. La producción total fue de 400.000 unidades, aumentando exponencialmente la cantidad de armas año tras año hasta el final de la guerra en 1945. Lo increíble es que la nueva MG-42 se podía fabricar en la mitad de tiempo que una MG-34, empleando incluso menos metal en el proceso de fabricación. Más poder destructivo a un precio más bajo y con menos utilización de recursos vitales en un tiempo de crisis, lo que todo oficial del ejército sueña con escuchar. La MG-42 fue diseñada para utilizar el cartucho del rifle Mauser alemán estándar calibre 7.92 x 57 mm, uno de los favoritos del Tercer Reich. Ten en cuenta que la industria nacionalsocialista contaba con una increíble variedad de estas municiones, incluyendo variantes de alto poder de penetración, explosivas y trazadoras. La munición de alta velocidad para ametralladoras de la Luftwaffe tenía el proyectil PMK o de fósforo con núcleo de acero y el proyectil B o de observación, que alcanzaba una velocidad de salida 15% mayor que la estándar. El proyectil PMK era un perforante incendiario, mientras que el B era un incendiario explosivo que contenía fósforo y tenía un perdigón que lo hacía explotar al contacto con cualquier blanco. En ambos casos, el resultado final era letal. En 2021, un grupo de entusiastas de este armamento se reunieron para hacer una prueba moderna de la motosierra nacionalsocialista. La idea era realizar un experimento divertido y para nada útil: abrir fuego no con una, sino con 8 MG-42 sobre una inocente van familiar. Es probable que los soldados alemanes de los años 40 se hayan enfrentado a objetivos más peligrosos y en movimiento, pero siempre es divertido ver una plataforma con más de 80 años de historia haciendo pedazos un automóvil moderno. Veamos el resultado. 2, 3.
En primer lugar, podemos afirmar con absoluta seguridad que el vehículo no volverá a transitar las calles. En pocos segundos, este clásico alemán es capaz de cubrir el objetivo con una ráfaga de cartuchos, con una precisión envidiable. Es justamente por ese efecto de impactos cercanos a gran velocidad que se habla de una motosierra, que podía literalmente cortar en dos a personas, objetos y vehículos. El alto rendimiento y la versatilidad de los proyectiles 7.92 Mauser hicieron que fueran adoptados por diversas fuerzas armadas del mundo, por lo que con la munición 9x19 Parabellum comparte el curioso honor de haber sido fabricado y utilizado por ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. El motivo de su utilización por los aliados y el eje es bastante sencillo. El cartucho Mauser se producía en masa desde 1905 y era empleado en ametralladoras como la Besa británica, la CKM de Grecia y en la versión polaca del Browning, además de en prácticamente todo el arsenal nacionalsocialista. Como curiosidad, los ingenieros soviéticos volvieron a este proyectil para la construcción del rifle de francotirador Zastava M76. Si tenemos en cuenta las históricas rivalidades, no existe mejor prueba de las capacidades del cartucho que esa. El apodo motosierra de Hitler no es solo un nombre amenazante, sino que es una descripción del poder que era capaz de liberar la MG-42. Esta plataforma es notable por su altísima velocidad cíclica para un arma de cañón único, con un promedio de 1200 disparos por minuto. Si pensamos en los diseños tipo Gatling de Estados Unidos, como el GAU-8 o la minigun, estas cifras pueden resultar poco llamativas, pero creemos que en 1942 no había nada igual. Por ejemplo, la MG-34 tenía una cadencia máxima de 850 rondas, mientras que unidades estadounidenses como la M1919 Browning alcanzaban apenas los 600 disparos. La MG-42 las superaba a todas no solo en volumen de fuego, sino también en confiabilidad y capacidad operativa. Según expertos en el teatro europeo, esta ametralladora estaba presente en cada rincón, ya sea defendiendo fortificaciones o montada sobre vehículos blindados. Pero solo con poder destructivo no se conforma una gran herramienta de guerra, y los alemanes lo sabían mejor que nadie. Durante el desarrollo de la MG-42 se buscó también producir un arma capaz de entablar hostilidades a corta distancia, pero sumando un alcance efectivo suficiente para surcar todo ese territorio que separaba las trincheras, la famosa tierra de nadie que se encuentra entre ambos ejércitos. Con un alcance efectivo de 1200 metros y un alcance máximo de casi 4000, podemos decir que cumplieron con creces su objetivo. Además, el sistema era sencillo de recargar, incluso en pleno combate. Lo más frecuente era la utilización de eslabones abiertos de entre 50 y 250 rondas, aunque también existían tambores portacinta que tenían una capacidad de entre 50 y 75 cartuchos. Así es como en pocos segundos, los soldados del Reich podían volver a contar con la brutal cadencia de fuego de la plataforma. Imagina que en cuestión de un instante puedes saturar una zona distante con fuego automático. Con una plataforma como la MG-42 es posible hacer tanto limpieza de trincheras como proporcionar fuego de supresión para contener el avance del enemigo. También se puede cubrir a las tropas propias evitando que el otro bando asome la cabeza. Después de todo, nadie se quiere poner a merced de más de 1000 proyectiles calibre 7.92. Es por este tipo de escenarios que la plataforma se convirtió en una protagonista absoluta de la contienda, principalmente en el teatro europeo, ya que los aliados de Alemania no tuvieron demasiada oportunidad de hacerse con sus servicios. En una entrevista brindada años después del conflicto, el soldado norteamericano Orville Martin Jr. la describió así: "Suena como una cremallera, consume muchísimas municiones y eso es un problema logístico, pero también consume a muchísimas personas. Cuando hay un grupo de soldados avanzando, puedes cortarlos a la mitad con esa ametralladora". Gracias a su letalidad, sencillez y al brutal sonido que generaba, se ganó la reputación de ser una de las mejores armas automáticas del planeta.
Al hablar de armamento solemos hacer hincapié en su sonido y qué tan reconocible o amenazante es. Pocas plataformas en la historia lograron el impacto psicológico que tuvo la MG-42 en sus enemigos. Ese rugido similar al de una motosierra realmente se transformó en un presagio de muerte para la infantería aliada. La situación se tornó tan problemática que el ejército de los Estados Unidos se vio obligado a producir una película propagandística donde se desmentían algunos mitos sobre la ametralladora, al mismo tiempo que se elevaba la moral de los soldados. En el material se comparaban armamentos aliados versus su equivalente alemán, y la moraleja es que no había demasiada diferencia técnica. El secreto estaba en las tropas y cómo las utilizaban. This is the real stuff. Captured German film showing their automatic weapons in action. These are the weapons we're up against in the European and Mediterranean theaters of operation. But we've captured not only the film, but the actual weapons and ammunition. Debido a su devastador poder de fuego, el ejército alemán puso al operario de esta ametralladora en el centro del cuerpo de infantería, con un apoyo brindado por otros soldados. Cada MG-42 contaba con un equipo de 6 personas, un comandante, un cañonero, un soldado que transportaba el trípode y 3 hombres adicionales que llevaban cañones de repuesto, municiones para la recarga y herramientas necesarias para arreglar el armamento en el campo de combate. Debido al gran volumen de personal necesario, la utilización de este armamento terminaba configurando la estrategia de infantería. Más allá de esto, la motosierra probó ser un elemento flexible, capaz de utilizarse en diversos roles. Cuando las tropas aliadas intentaban atacar las posiciones de infantería protegidas por la MG-42, el equipo alemán aplicaba fuego de supresión. En la mayoría de los casos, los hombres del bando aliado debían aguardar bajo protección a que se acabaran las municiones o que la motosierra demandase un cambio de cañón debido al calor generado por miles de rondas disparadas. Ese era el talón de Aquiles de este espectacular diseño, ya que los ejércitos aliados entrenaron a sus tropas para aguardar el cese del fuego para luego emprender la ofensiva en los escasos minutos que tomaba el cambio de piezas sobrecalentadas. Cada 150 disparos se esperaba que el equipo reemplazara el cañón para evitar sobrecalentamiento. Con los cambios adecuados se calcula que la vida útil de esa pieza era de entre 3.500 y 8.000 rondas, pero había letra chica en ese contrato. Si la situación era límite y no se podía poner pausa al fuego de supresión, se dice que a los 500 disparos los cañones alemanes quedaban completamente inutilizables y debían ser descartados como chatarra. Tal como dijimos en la introducción, más allá del impresionante arsenal a disposición del Tercer Reich, su derrota fue contundente y clara. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, armamentos como la MG-42 fueron de gran interés para Estados Unidos y la Unión Soviética. La pregunta era, ¿cómo poder aplicar la ingeniería nazi para construir las ametralladoras del futuro? Así fue como muchos de los diseños posteriores estuvieron fuertemente inspirados en la motosierra de Hitler, imitando su funcionamiento o su cadencia de fuego. Es más, en el presente el ejército de Washington cuenta con varias unidades de este modelo. De seguro el Führer estaría confundido y furioso si viera estos ensayos de armamentos estadounidenses, entre los que se incluye un descendiente de su infame motosierra. Por su parte, Alemania tuvo que pasar un largo periodo de reestructuración de sus fuerzas armadas. Pese a contar con décadas de experiencia en la creación de armamentos, no fue sino hasta los años 60 que se emprendió el diseño de nuevas plataformas, y prácticamente todas eran herederas de los modelos del nazismo. En esa nueva generación de herramientas destructivas, la MG-3 es una de las más destacadas. Una suerte de heredera directa de la MG-42 que sigue activa y vigente hasta nuestros días. La fascinación por el ADN de la motosierra no es exclusiva de Alemania. Ya sea en la MG-74 austríaca o en la MG-42-59 italiana, es visible la influencia de aquellos ingenieros del Tercer Reich.
El poderoso diseño de la MG-42 fue imitada incluso dentro de algunas naciones soviéticas como Yugoslavia, donde se construyó bajo licencia el modelo M53, manteniendo el calibre 7.62 original y esa cadencia de fuego que le valió una reputación única. En esa nueva generación de herramientas destructivas, la MG-3 es sin dudas una de las más destacadas, una suerte de heredera directa de la MG-42 que sigue activa y vigente hasta nuestros días. Dentro del ejército español también se continúa utilizando la versión mejorada de la MG-42. El país ibérico importó ese tipo de armas a partir de 1959 y desde entonces tuvo modificaciones mínimas para mantenerla a la par de los diseños más modernos. Con un peso de aproximadamente 11 kilogramos incluyendo el bípode y un sistema de disparo sin modificaciones sustanciales, el único cambio radical respecto a su ancestro nacionalsocialista es el empleo de los cartuchos 7.62 OTAN en lugar de los antes analizados 7.92 Mauser. Pero basta de descripciones, veamos y escuchemos de qué es capaz esa MG-3. Incluso el sonido es similar. Si el archivo estuviese en blanco y negro, podríamos suponer que se trata de videos antiguos de la Segunda Guerra Mundial, pero no. La MG-3 es prácticamente idéntica a su antecesora, salvo por esa cinta de municiones 7.62 milímetros. Las dos armas han dado un gran servicio a las fuerzas que la utilizan y no hay signos de querer sustituirla. Si algo funciona bien, mejor no tocarlo. De ser el armamento favorito de un imperio basado en el terror, a transformarse en una ametralladora reconocida mundialmente, presente en los arsenales de casi 30 naciones. La historia de la MG-42 es un retrato individual que da cuentas de la imponente industria militar alemana, que tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial, ha dado luz a algunos de los armamentos más poderosos jamás creados. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo historias como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.